México. Un país de revoluciones, imperios caídos, héroes y también de secretos. Hoy el mundo habla de carteles, de capós, de rutas para traficar y de violencia. Pero pocos se hacen una pregunta incómoda: ¿dónde comenzó realmente todo esto? La historia oficial suele decir que el narcotráfico nació en los años 70. Pero la realidad es mucho más antigua, oscura. Porque el origen de lo que hoy conocemos como crimen organizado mexicano se remonta a los días de la Revolución Mexicana. Una época donde las leyes se rompían, las fronteras se volvían difusas, y donde el contrabando se convirtió en una industria silenciosa. Esta es la historia de cómo, paso a paso, una red clandestina se transformó en uno de los imperios criminales más poderosos del planeta. Capítulo 1. Revolución, caos y contrabando, 1910 a 1920. México estalla en guerra. La Revolución Mexicana destruye el orden político que había dominado el país durante décadas. En medio del caos, el Estado prácticamente desaparece en muchas regiones. Y cuando el Estado desaparece, otros poderes ocupan su lugar. Bandas armadas, antiguos soldados, contrabandistas y comerciantes oportunistas comienzan a operar en zonas rurales y en la frontera, pero un factor internacional iba a cambiarlo todo. En 1920, Estados Unidos entra en la ley seca en Estados Unidos. De la noche a la mañana, millones de estadounidenses buscan alcohol ilegal. ¿Y quién estaba justo al lado de la frontera? México. El contrabando de alcohol se vuelve una mina de oro. Pequeños traficantes empiezan a construir las primeras rutas clandestinas entre ambos países, rutas que, décadas después, transportarían algo mucho más lucrativo que whisky. Los padrinos de la frontera, 1940 a 1960. Mientras el narcotráfico se consolidaba, otro negocio ilegal crecía en paralelo. El contrabando. Uno de los nombres más influyentes de esa época fue Juan Nepomuceno Guerra. Durante los años 30 comenzó traficando whisky hacia Texas. Pero su verdadera habilidad no estaba en el producto, sino en el sistema. A través de contactos políticos y redes locales logró controlar gran parte del contrabando a través del río Bravo. Este modelo de operación, corrupción, rutas fronterizas y protección institucional se convertiría después en el ADN de los carteles modernos. El negocio ya no era improvisado. Era una industria organizada. El nacimiento de los cárteles, 1970 a 1980. Para los años 70, el narcotráfico mexicano ya estaba completamente integrado al mercado internacional. La demanda de drogas en Estados Unidos se disparó. Y México se convirtió en una ruta estratégica. En esta época nacen las primeras grandes organizaciones criminales estructuradas. La palabra narco comienza a popularizarse en la prensa y la cultura popular. También aparecen los primeros narcocorridos, canciones que narraban historias de contrabandistas y traficantes. Y así es como damos un salto a la actualidad. Llegó a México desde Estados Unidos y fue usado por el cártel de Jalisco Nueva Generación para derribar un helicóptero militar. Todo comenzó la mañana de este viernes, cuando soldados del ejército mexicano sobrevolaban parte de la costa sur del estado de Jalisco. El comisionado nacional de seguridad, Montalejandro Rubido, reveló que fue un lanzacohetes lo que derribó el helicóptero en el que murieron militares en Jalisco el pasado fin de semana. La guerra que cambió todo. En los años 80, el narcotráfico mexicano deja de ser un fenómeno regional. Se convierte en un actor global. Las organizaciones criminales comienzan a colaborar con carteles sudamericanos para transportar cocaína hacia Estados Unidos. El asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 desata un escándalo internacional y una enorme presión sobre México. A partir de ese momento, el narcotráfico deja de ser solo un negocio clandestino. Se convierte en un conflicto geopolítico. Capítulo final. El imperio criminal moderno. Décadas después, los carteles mexicanos evolucionaron hacia organizaciones extremadamente complejas. Redes financieras internacionales. Ejércitos privados. Corrupción política. Y un poder económico que mueve miles de millones de dólares cada año. El crimen organizado no solo trafica drogas. También participa en extorsión,
tráfico de personas, armas y lavado de dinero. Para muchos analistas, el narcotráfico representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad social y económica de México. Pero entender el presente exige mirar hacia atrás, porque este fenómeno no nació de la noche a la mañana. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Guzmán se quitó la gorra y siguió respondiendo. No nació de la noche a la mañana. Se construyó lentamente, durante más de un siglo. La historia que nadie quiere contar. La historia del crimen organizado en México no es solo la historia de criminales. Es la historia de un sistema que se fue formando con el tiempo. Guerras. Crisis económicas. Corrupción. Y una sociedad que, durante décadas, aprendió a convivir con una sombra que nunca dejó de crecer. La mafia mexicana no nació de un solo hombre, ni de un solo cartel. Nació de un siglo de historia. Y esa historia, aún no termina, porque el que no conoce su historia, está condenado a repetirla.